colombiana, y Emiliano, que es argentino, ¿sí? Del Foro Latinoamericano de Juventud, para que presenten el reporte del evento realizado en Colonia, Uruguay. 6 minutos. Buenos días para todos y todas. Estamos hoy acá en representación del Foro Latinoamericano de Juventud. Consideramos importante explicarles un poco que el foro es una plataforma regional que integra plataformas nacionales y además organizaciones globales que tienen presencia en más de 5 países de la región. Luego es evidente la cantidad de jóvenes que agrupamos y la legitimidad que tenemos al hablar en nombre de ellos. Un poco también para que tengamos claro que los jóvenes venimos trabajando y haciendo activismo juvenil desde hace muchos años. No hasta ahora estamos empezando a aparecer en estos escenarios, sino para estar acá es porque ya antes que nosotros han habido muchos que no han necesitado ser descubiertos, sino que se han hecho escuchar la voz. Les cuento también que el Foro Latinoamericano es una instancia de representación, coordinación, cooperación, incidencia y movilización a favor de los jóvenes en cuestión de derechos, participación, visibilización, en fin. El documento que les vamos a presentar es un documento que se elaboró en el mes de marzo en el marco de la Universidad de Participación Ciudadana en Colonia del Sacramento, Uruguay, donde participamos con los siguientes socios: YMCA Américas, el Foro Europeo de la Juventud, el Movimiento Internacional de Halcones, el Colectivo de Mujeres Jóvenes y, por supuesto, la Sexta Cumbre. Contamos con la participación de la embajadora de Colombia en Uruguay, la doctora María Clara Izaza, y con la participación de YBT, Eugenio Vidondo, oficial de programas de YBT en Uruguay. Ellos fueron veedores de todo el proceso de construcción del documento, y a continuación los dejo con Emiliano, también miembro de la Secretaría General del FLAC, quien les va a hacer la lectura del documento. Buenos días a todos y a todas. Voy a tratar de resumir el documento en velocidad, así que intentaré ser claro y concreto en su lectura. Emiliano, les voy a pedir, este documento, al igual que el de Andrés, este es un poco más corto, pero es un documento técnicamente muy bien construido y tiene unos aportes muy interesantes. Entonces les pido que le presten mucha atención a este documento. Muchísimas gracias, y justamente eso iba a decir. Este documento tiene un proceso de discusión con muchos actores en todos los países latinoamericanos, así que ha sido bastante difícil de construir en términos de que intentamos consensuar el posicionamiento de muchas organizaciones representativas de plataformas nacionales e internacionales. Documento de posicionamiento del Foro Latinoamericano de Juventud frente a la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas, Colonia, Uruguay, marzo de 2012. Las y los jóvenes latinoamericanos, nucleados en el Foro Latinoamericano de Juventud, FLAG, y representados a través de sendas organizaciones internacionales y plataformas nacionales, consideramos prioritario el abordaje de problemáticas específicas en materia de derechos humanos, a fines de gestar condiciones de mayor igualdad y consagración de estos derechos fundamentales e inalienables para los pueblos latinoamericanos, principalmente en aquellas materias y regiones donde el acceso y la garantía de los derechos es mínima. Con respecto a la temática de la educación, esta debe ser una política pública prioritaria de los Estados nacionales y debe propenderse fuertemente a la colaboración e integración regionales. Corresponde a los mismos garantizar la educación formal gratuita para todos los habitantes, como así también el acceso, la permanencia y el egreso. Es imprescindible incrementar la inversión en infraestructura, equipamiento, tecnologías, formación docente y transformaciones pedagógicas y de contenidos. Los sistemas educativos deben buscar la formación integral y de calidad del sujeto, generando ciudadanos críticos y reflexivos, comprometidos con su entorno, con el presente y el futuro de la sociedad en la que están inmersos. A su vez, entendemos que los sistemas formales de educación deben incorporar matices y metodologías más propios de los modelos educativos no formales e informales. Es fundamental el reconocimiento de la educación no formal como estrategia de transformación social. Se deben invertir esfuerzos en mecanismos de evaluación y seguimiento, más que de los avances y logros obtenidos que en estadísticas meramente enunciativas.
Es necesario, además, fomentar la articulación de las estructuras institucionales educativas con las fuerzas vivas de la sociedad, como así también la participación de los y las jóvenes en las instituciones y en los procesos educativos. La educación, en lugar de reproducir las diferencias sociales, tiene como misión fundamental salvar esas brechas, contemplando las diferencias para, a partir de ellas, generar condiciones de igualdad de oportunidades. Estas brechas, a las que hacemos referencia, están relacionadas con la exclusión y la pobreza estructural, característica distintiva, lamentablemente, de gran parte de las sociedades de la región latinoamericana, en la que las jóvenes y los jóvenes somos una franja etaria muy afectada. Se debe propender a la democratización de los espacios culturales, políticos y territoriales, garantizando la diversidad con el fin de lograr una mayor inclusión social. Con el fin de alcanzar la equidad, debemos avanzar en la disminución de la exclusión y la fragmentación sociocultural, y para ello es imprescindible implementar políticas que tiendan a la resolución de problemáticas vinculadas a la vivienda, el acceso a las condiciones de vida digna, a los derechos sexuales y la salud reproductiva, incluyendo temas como el aborto, los embarazos adolescentes y la explotación sexual. Para combatir la pobreza que afecta a una gran proporción de nuestras sociedades y de manera diferencial a las y los jóvenes, los Estados deben garantizar la existencia de oportunidades de acceso al empleo formal y capacitación continua, además de fomentar el emprendedurismo. Es fundamental incluir una perspectiva de género en el abordaje de las problemáticas laborales, contemplando además las cuestiones vinculadas a la población con capacidades diferentes y aquellas que afectan específicamente a la juventud, como lo es el acceso al primer empleo. Por otro lado, es de suma importancia avanzar en la recuperación de las industrias nacionales y, al mismo tiempo, plantearnos la necesaria conversión de los modelos industriales tradicionales y principalmente agroexportadores hacia aquellos que propicien un desarrollo sustentable. Otra característica distintiva de la región latinoamericana es la abundancia de recursos naturales y la riqueza de la biodiversidad. Por lo tanto, problemáticas como el calentamiento global, sequías, incendios, inundaciones, contaminación y polución cobran una marcada relevancia en lo que respecta a las agendas que deben plantearse los gobiernos regionales. Esas agendas demandan que los Estados asuman un rol de control responsable, serio y estricto de los procesos de explotación de nuestros recursos naturales, al tiempo que deben ser promotores de modelos alternativos de generación de fuentes energéticas renovables, implementando procesos productivos limpios y sustentables. Por otra parte, constituye otra responsabilidad indelegable de los Estados la promoción de la educación de la ciudadanía acerca de la necesaria convivencia respetuosa y responsable con el medio ambiente, generando en ella un profundo compromiso para su conservación. Como jóvenes latinoamericanos, nos sentimos llamados a exigir el cumplimiento de los tratados ambientales existentes, además de la creación de nuevas normativas que garanticen la protección integral de nuestro ambiente, con estándares internacionales. Garantizar la biodiversidad de la región, componente fundamental para el equilibrio ambiental. Crear en cada país una red de trabajo articulado entre los organismos estatales, organizaciones civiles y la sociedad en general, en función de la prevención y respuesta ante posibles emergencias y desastres naturales. Un punto de contacto entre educación, pobreza y equidad es indiscutiblemente el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, como medio para asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, en particular, para la democratización del conocimiento, la información, la comunicación y la participación y la flexibilización de las estructuras burocráticas estatales. El acceso a las TICs no viene dado por la mera incorporación de herramientas e instrumental, sino que requiere la posibilidad efectiva de disponer de los medios cognitivos que potencien y desarrollen de manera integral al ser humano en el uso de las mismas. Es por todo esto que los Estados deben incentivar y promover el desarrollo de la cultura digital y, a la vez, garantizar la inclusión tecnológica en condiciones de igualdad para el conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, estas políticas específicas constituyen un medio para la optimización de procesos productivos, desarrollos locales que incrementen la competitividad de los países latinoamericanos en el mercado global. Finalmente, deben montarse mecanismos de protección de las y los ciudadanos y de sus libertades. De igual manera, deben subsanarse los vacíos legales en términos de monopolización del acceso a la información, de su distribución y de los contenidos generados. En materia de políticas de seguridad, entendemos que los aumentos
de la inseguridad para la ciudadanía y las escaladas de los grupos violentos en nuestros países implican que la mirada de las políticas actuales debe cambiar. Es prioritario que comencemos a construir políticas públicas de seguridad humana en contraposición a los esquemas tradicionales de seguridad ciudadana basados en el uso de la fuerza pública armada, así como resulta imprescindible, además, establecer nuevos marcos jurídicos normativos modernos. Por ello, creemos sumamente importante que es necesario generar un compromiso desde los Estados nacionales para transformar e implementar las políticas que combaten el crimen organizado y el narcotráfico, basándose en la conceptualización de los delitos de la Convención de Palermo. De igual manera, debe fomentar la elaboración de leyes que permitan el uso social de los bienes confiscados a las redes de crimen organizado y un cambio cultural en el diseño de políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia, con enfoque en los derechos humanos e incorporando en su elaboración las perspectivas de género y juventud. Dada la insuficiente acción de los Estados para la disminución de la pobreza, la exclusión y la violencia, es excluyente la responsabilidad que a ellos compete en atender a la recuperación y la reinserción de las víctimas y los victimarios de la violencia en cualquiera de sus formas. Finalmente, asumimos que no se pueden continuar ignorando las situaciones de violencia que se viven día a día en las sociedades de los países de la región latinoamericana y que todos y todas debemos asumir un compromiso en su erradicación dentro del marco de los procesos de integración y cooperación solidaria de nuestros pueblos. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Emiliano y al Foro Latinoamericano de Juventud por la vinculación y en el proceso previo a esta sexta cumbre de las Américas. Invitamos a Jorge Morales del municipio de Ipiales, en Colombia. Él organizó el diálogo binacional Colombia-Ecuador, desarrollado en Ambuquí, Ecuador, en febrero del 2012, donde alrededor de 80 jóvenes más o menos se reunieron de Colombia y Ecuador para discutir sobre los 4 subtemas. Jorge. Seis minutos. Muy buenos días todavía con todos y con todas. Pues como ya lo dijo Carlos Andrés Santiago, mi nombre es Jorge Armando Morales del municipio de Ipiales, frontera con el hermano país del Ecuador. Comentarles un poquito del proceso que de integración binacional nosotros desde hace aproximadamente 3 años venimos realizando, donde hemos liderado importantes procesos como la Marcha Mundial por la Paz que se realizó en todo el mundo y que pretendía sensibilizar a los gobiernos de la importancia que tiene la paz para el desarrollo de la humanidad. Desde esos procesos nos hemos venido integrando, realizando eventos culturales, procesales, que nos han generado muchos resultados. Y finalmente, pues miramos la oportunidad de realizar un diálogo binacional con el fin de dar una mirada muy diferente de lo que se ha venido dando en los diálogos regionales que se realizaron en nuestro país. Y es esa mirada de frontera, esa mirada donde afectan muchas problemáticas a la población que se encuentra en frontera y sobre todo a los jóvenes que en ese ámbito nos desarrollamos. De los 4 temas que desarrollamos en nuestro diálogo binacional, que tuvo la participación de todas las regiones del Ecuador, una participación muy amplia donde el gobierno ecuatoriano apoyó de manera incondicional esta participación, y con la participación de jóvenes del departamento de Nariño, tocamos los 4 temas y entre ellos se destacan temas muy puntuales y sobre todo en el de pobreza y inequidades. Y se generaba y se hacían las propuestas de que los gobiernos tienen que prestar mucha atención al problema de la natalidad que se está dando en nuestras regiones. Ese es uno de los principales problemáticas que está afectando la pobreza y está generando más pobreza, porque hay familias todavía en nuestro país y en otras naciones que están teniendo 7, 8 hijos y se lleva esa concepción de que en una familia donde se puede tener un hijo es igual que tener 7 hijos, y eso está generando unos problemas de impacto en las familias, de que no se pueda tener más recursos para criar a sus hijos con calidad de vida. Estábamos mirando que en los tratados internacionales que se habían firmado por Colombia se mira la necesidad de ir implementando estas
estos pactos y este control de la natalidad que impactan a la población desde muy temprano, cuando ya el gobierno tiene que reducir más ingresos que tiene que dar para educación, para salud, para vivienda. Entonces son impactos que pueden generar de manera inmediata una reducción de la pobreza y calidad de vida en la gente. El tema de educación, una educación de calidad, una educación que de verdad se ajuste a los patrones que necesita en este momento el desarrollo de las naciones, un modelo educativo que de verdad impacte en los jóvenes, qué calidad de jóvenes estamos sacando al mundo laboral, estamos sacando seres humanos que lleguen a aportar al desarrollo, al progreso, o estamos simplemente sacando gente que se tenga que vincular al aspecto laboral, pero que no genere desarrollo, no genere progreso y no genere todos estos procesos que debemos ir generando las nuevas generaciones. Otro de los temas que habíamos tratado y veíamos muy importante era el tema del acceso a las tecnologías, de cómo la brecha tecnológica se ha ampliado, sobre todo entre las ciudades y entre el campo, donde muchas veces en las zonas rurales todavía no se conoce lo que es un computador, que no se conoce qué es Internet y sobre todo no se conocen esos aspectos muy importantes que son las redes sociales y que nos ha ayudado a vincularnos y a romper muchas brechas comunicativas. Muchas veces se mencionaba por parte del Ecuador cómo los computadores de segunda, tercera y cuarta mano que ya han pasado por todas las instituciones educativas, empresas, son la última instancia donde van a parar, son los campos, las escuelas rurales, donde ya verdaderamente llegan absolutamente desechables y ya no se puede tener un acceso. Otra de las problemáticas, y este es un deber moral que tenemos los jóvenes y que se tocaba muy profundamente, era cómo los gobiernos nos van a garantizar en los próximos años que tengamos un acceso a Internet totalmente libre, sin restricciones, de que no se pueda privatizar este acceso que ha sido muy importante y que ha rompido muchas brechas entre naciones y que nos ha ayudado y que justamente ayer lo mirábamos y se reflejaba en muchos comentarios que hacían jóvenes colombianos acerca de algo que está pasando en nuestro país y que tenemos que tener muy en cuenta si no queremos que este derecho a Internet y ese acceso a las tecnologías no lo puedan quitar. Un diálogo muy constructivo, un diálogo que se resumió en un documento muy importante que ya lo tiene Carlos Andrés Santiago y que lamentablemente no se lo puedo presentar porque no me cogió acá el documento, pero esperamos que sigamos aportando al desarrollo, sigamos aportando al progreso y que estos procesos no se queden aquí, sino que seamos los jóvenes los que innovemos y los que llevemos a nuestra América a ser una sola, unida y fuerte por el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, este proceso, este tercer Foro de Jóvenes de las Américas, no es sino un punto más de un proceso que lleva ya más de un año construyéndose. Lo que ustedes están haciendo aquí es participando en algo que ya se ha venido construyendo no solamente en Colombia, sino en muchas regiones. Hemos visto casos de vanguardia iberoamericana que incluyó a jóvenes de 22 países, Colombia, Ecuador y así diferentes países. Creo que Gina no está todavía, entonces… Sí. Te estaba escribiendo por el PIN y no me habías contestado. Entonces le hago la invitación a Gina Romero de la Corporación Ocasa y a Nicolás López de la Corporación Metodológicamente Jóvenes para que presenten el reporte de los diálogos realizados en Colombia durante los primeros meses del 2012. Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas a las personas que organizaron diálogos locales y que no pueden presentar su reporte, teniendo en cuenta la cantidad que son 16 diálogos. Si pasáramos a cada una de las personas de Colombia a presentar su reporte, nos gastaríamos mucho tiempo. Esos 16 diálogos se sistematizaron, Ocasa y Metodológicamente Joven sistematizaron ese reporte y la idea es que ellos lo presenten, pero sin hacer el desconocimiento que esto viene siendo parte de un proceso que vinculó a 16 eventos que ustedes ya vieron en mi presentación, en qué ciudades, en Antioquia, en Sucre, en el Binacional y así diferentes. Entonces, no siendo mal, le doy la palabra a Gina y a Nicolás.
Bueno, buenos días. Gracias por habernos invitado no solo al foro, sino también a hacer el proceso de sistematización de las consultas nacionales. Solo un pequeño comentario, y es que nosotros hicimos únicamente la sistematización, entonces lo que se va a presentar está asociado a los resultados de esas consultas, independientemente de los contenidos de las mismas. Nos dividimos, como éramos dos organizaciones, para hacer más fácil el ejercicio y pues para no pisarnos las mangueras en la revisión, nos dividimos los temas. Entonces OCASA trabajó el de pobreza e inequidad y acceso a las tecnologías, y Metodológicamente Joven trabajó el de seguridad ciudadana y desastres naturales. Un pequeño paréntesis para los que no conocen OCASA. OCASA es una organización que trabaja en todo el país en temas de fortalecimiento de las habilidades de los jóvenes para la incidencia del liderazgo social y político. Trabajamos en muy diversas zonas del país con enfoques asociados a las necesidades que tengan los jóvenes en esas zonas, y hemos hecho un trabajo muy interesante tanto presencial como virtual en 9 años de labor. La verdad es que si uno mira lo que ya ha sido presentado, pues los temas que se recogieron y los enfoques que se recogieron en las consultas colombianas son muy parecidos. En cuanto al tema de pobreza e inequidad, se habla por supuesto de falencias en el acceso a los servicios públicos. El tema de embarazos no deseados fue muy tocado durante los 16 consultas. Adicionalmente, por supuesto, por una coyuntura latinoamericana, internacional, pero por supuesto por una nacional, el de acceso a la información, a la educación superior y bueno, de educación básica, también la calidad y la pertinencia fue altamente tocado, y creo que la reforma a la Ley 30 en el país da muestra de que los jóvenes están también enfocados en mirar cómo se puede fortalecer la educación en un momento de una coyuntura muy interesante. Y por supuesto el de la educación está asociado a la creación de trabajo digno y pues a las problemáticas de desempleo, subempleo que existen en el país, que afectan a todos, pero con mayor preocupación a los jóvenes. Obviamente se habla de un tema muy importante en Colombia, que es el del conflicto armado, problemas de desigualdad, y uno que a mí personalmente me sorprendió de una forma muy grata, y es que se empiezan los jóvenes a analizar cómo la corrupción es uno de los problemas fundamentales que hacen que sea muy difícil atacar las problemáticas de pobreza e inequidad, y eso es muy relevante teniendo en cuenta que una de las propuestas finalmente que se hacen los jóvenes desde ellos mismos y como demanda del Estado es la facilitación de escenarios para hacer ejercicios de veeduría y por supuesto garantizar el pleno y flujo acceso a la información para los ejercicios de control que desde la juventud se puedan hacer para garantizar diversos escenarios de lucha contra la corrupción y frente a ella de acceso de mejoras de temas de calidad de vida. En cuanto al de acceso a las tecnologías, se mencionan diversos temas muy similares. El tema del acceso es difícil, hay poca habilidad digital de los jóvenes, sobre todo en zonas rurales, indígenas. Algunos mencionaron los afros, de utilización de las nuevas tecnologías y pues de internet en particular. Y además, una cosa que se mencionó mucho es cómo se podría generar un acceso más equitativo a las tecnologías por parte de la población discapacitada, que fue un tema relevante que surgió dentro de las consultas. Adicionalmente, pues por supuesto ahí fallan el acceso no solo de internet como tal, sino la presencia de computadores y de otras herramientas de tecnologías que sean importantes. Y se mencionó sobre todo, y esto lo quiero resaltar porque fue muy relevante y lo sentimos nosotros desde OCASA que hemos trabajado en el tema, que los docentes no están en la línea de las nuevas tecnologías, y eso hace que los mismos jóvenes desde el escenario por excelencia de educación, que son los colegios o las instituciones educativas, no puedan ni siquiera ellos mismos llevar la bandera del cambio porque hay una resistencia por parte de los docentes, que eso tiene que ser algo fortalecido.
Y quiero tomarme como un segundo, 2, quizás 3, adicional, para ver cómo este tema de acceso a las tecnologías está en este momento en Colombia e internacionalmente en una coyuntura muy importante, y es que en esta nueva ley que fue aprobada el día de ayer en el Congreso se hace una limitación absoluta de la utilización de Internet como un escenario, no solo para los jóvenes, sino para todos los ciudadanos, en términos de compartir información, de crear información y de ser finalmente los actores del desarrollo en el país. Y yo siento que estando acá nosotros, que podemos darle también un mensaje, no solo al gobierno nacional, sino también a los diferentes gobiernos en la región que están tratando de implementar unas políticas también de restricción del uso de Internet, porque finalmente los principales afectados son los jóvenes en sus propias expectativas y en sus propios escenarios de interacción con las nuevas tecnologías. Yo siento que desafortunadamente hay un cortocircuito en el gobierno nacional, en el cual desde un lado por presidencia se dan unas cosas, pero desde el Ministerio del Interior se están generando unas políticas de restricción muy fuertes y muy graves, que siento que desde acá debería salir un mensaje de una oposición de frente, consensuada, concreta, no solo desde el país, sino también desde las otras regiones, porque acuérdense que es que esto se pega. Entonces, si en Colombia, si en Estados Unidos se está tratando de pasar una ley, si en Colombia ya pasó la ley, esto se va a ir a los otros países, y es muy importante que nosotros como jóvenes nos paremos enfrente con una posición muy clara de que no nos pueden quitar Internet como un elemento de acceso a la información y de lucha contra todas estas problemáticas que estamos trabajando. Muy bien, Gina. En línea de lo que Gina, de lo que cerraba Gina, les voy a leer uno de los puntos de la declaración de compromiso de jóvenes, o sea, la que ya se entregó a los Estados miembros, el punto 9 del subtema del tema de acceso a las tecnologías dice: ejecutar una estrategia supranacional para que todos los países de la región garanticen el Internet como derecho humano, elevando a derechos constitucionales el derecho a la conectividad, a la información, a la comunicación y al conocimiento y a la libertad de expresión en línea. Sí, ¿qué vamos a hacer con la ley que ya está aprobada, no? Tenemos que pensarlo dentro de una de las mesas de trabajo. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Un saludo para todos los países que nos acompañan, para la gente que ha viajado un resto, para la gente que se encuentra aquí, para las Américas. Nos tocó desde la Corporación Metodológicamente Jóvenes colaborar con la sistematización de 2 de los ejes del trabajo nacional. Y Metodológicamente Jóvenes es una corporación de 5 amigos que trabajamos en el tema de metodologías y gestión del conocimiento. Los que ya no somos tan jóvenes, ya no somos jóvenes según muchas instituciones y muchas personas, asumimos papeles técnicos de acompañamiento, y el día de hoy quiero dar una muestra de ese trabajo técnico que hemos desarrollado. El eje de desastres naturales en Colombia giró bajo las siguientes problemáticas. Primero, la corrupción en la explotación de recursos naturales. Es decir, volvemos a hablar de corrupción como el fenómeno que está generando realmente y desencadenando muchas más problemáticas que no solo las ambientales. El tema de falta de planes y articulación de estrategias de prevención, mitigación y atención de desastres. Hay inundaciones todos los años. Ahora vimos un proyecto muy interesante que ojalá lo puedan ver en TICS, que es sobre el tema de las viviendas flotantes y alternativas y soluciones que hay al respecto. Pero todos los años nos pasa lo mismo, todos los años volvemos a hacer las mismas medidas y seguimos con los desastres naturales que conocemos. Y también en tema de planificación de planes de ordenamiento territorial. Se encontró una de las problemáticas, y es que nos falta planear adecuadamente sobre el territorio, respetando las condiciones del ambiente. Y 2, hablamos del ambiente, no del medio ambiente. Es decir, ambientes completos según los resultados que se dan en el país. Se habla también de la recuperación de ecosistemas estratégicos. Para nadie es un secreto que América tiene, y en especial Colombia, el tema de páramos y el tema de Amazonas, ¿cierto? Como pulmones verdes y como reservas de agua que también están siendo muy codiciados por algunos de los países de otros continentes. Colombia habla de la recuperación de estos ecosistemas, del uso consciente y responsable del territorio, de alternativas para la reubicación y reconstrucción de infraestructura adecuada en sitios de alto riesgo, y el diseño de una política pública ambiental, digamos, que pueda recoger todos estos asuntos. Algunas de las medidas que deberían adoptar el gobierno para poder
digamos, transformar estas problemáticas es el tema de los fortalecimientos de espacios intersectoriales e interinstitucionales de diálogo. Falta diálogo interinstitucional, se pide articulación social, pero hay muy poca articulación institucional. Eso es una de las problemáticas que se encuentran desde el tema de los desastres naturales. El fomento de la cultura ambiental, destacando la normativa y acciones, prevención y sanción social e institucional, el comparendo ambiental que existe en Colombia, ponerlo en práctica, de acuerdo pues como a las medidas que ya están legisladas. Se habla también de la fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos invertidos en los desastres naturales, ya que Colombia hizo una inversión bastante alta hace 2 años y el año pasado y este año con la ola invernal. Y todavía hay muchos debates sobre dónde están esos recursos. Y vuelvo al tema de la corrupción, que fue la primera problemática que se evidenció en desastres naturales. Se proponen algunos mecanismos y estrategias para poder hacer monitoreo a estas problemáticas y soluciones. Se habla de los consejos comunitarios ambientales, de los informes periódicos escritos y virtuales sobre el cumplimiento de los compromisos. Foros y encuestas ciudadanas acerca del tema ambiental. Cada vez más el tema ambiental está ganando un punto en la agenda y en la agenda joven. También quisiera saludar aquí entonces a la red de jóvenes de ambiente que se encuentra presente de Colombia y a todas las organizaciones ambientales que están el día de hoy acompañándonos en esta reunión. Terminando, y lo hago, ojalá lo pudiera hacer en rap para que me rindiera más y entendieran más todo el contenido que hay, porque lo estoy haciendo es algo muy superficial. Seguridad ciudadana, lo que nos preocupa a todos y el tema central, ¿no? La seguridad ciudadana y los jóvenes. Otra vez aparece como una de las principales problemáticas de la seguridad ciudadana la corrupción. 2, el desempleo. 3, el abuso de autoridad, fuerza pública. 4, falta de educación ciudadana. 5, estigmatización del territorio, es decir, cuando una comuna es pobre, se queda pobre y por más que trate de evolucionar, la gente la ve como un tugurio o como un barrio marginal. Y al respecto también hay que hablar de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado, que ha sido una problemática no, digamos, no solo en una región del país, sino en bastantes lugares. Propuestas para solucionar, se habla mucho del uso del espacio público, que los jóvenes están siendo estigmatizados al utilizar el espacio público. Entonces, si estás en una esquina o en un parque, entonces generas desasosiego para la sociedad, generas allí como dudas. Y allí viene entonces que los jóvenes no pueden apropiar el espacio público, ni la esquina, ni los parques, ni demás, y son desterrados de sus propios lugares naturales. Se habla de la inteligencia ciudadana, me pareció un concepto muy bueno, al igual que seguridad humana, como lo hablaba el compañero de Argentina. Creo que hay evoluciones en los conceptos y esta inteligencia ciudadana es bastante importante en tanto colabora con, desde la participación, la construcción de alternativas en términos de la seguridad ciudadana, sobrepasando el concepto de seguridad como el control y dominio del territorio, es decir, la seguridad va muchísimo más allá, según lo que acabamos de ver. Sí, terminando, combatir las BACRIM, hoy llamadas bandas criminales, antes paramilitares, antes lo que ustedes consideren en nuestro país. Los jóvenes están muy preocupados con respecto a la vinculación de jóvenes al conflicto armado. Es verdad que hay que superar la paradoja en la que está el joven colombiano, como víctima y victimario. Por un lado, comete los delitos, secuestra, asesina, pero por el otro lado también es al que asesinan, al que secuestran. Entonces hay una paradoja que no ha podido ser muy entendida y profundizada sobre las políticas públicas víctima y victimario. Termino hablando de las soluciones, ¿no? No todo puede ser malo ni oscuro, también hay muchísimas propuestas como las que están surgiendo el día de hoy. Diseñar estrategias de trabajo colectivo donde los jóvenes lideren acciones y procesos en relación a su papel con la seguridad y convivencia como gestores de paz. No atentar contra la integridad, dignidad de los demás, porque los jóvenes hemos sido, digamos, vistos como aquellos que atentan contra la dignidad y la diferencia, y somos diferencia. Construir políticas públicas, planes y programas relacionados con seguridad y convivencia y visibilizar nuestras acciones positivas en el desarrollo comunitario. Muy pocas veces la televisión hace esto que están haciendo, de sacar las imágenes de los procesos de jóvenes. Más bien salen en las noticias son las cosas negativas, pero muy pocas veces las cosas positivas. Finalizando en seguridad ciudadana, 2 cosas. ¿Qué hay que hacer para que esto se cumpla? Los jóvenes dicen que hay que crear observatorios juveniles y de la sociedad civil en torno al tema de la seguridad y la convivencia, es decir, estar pendiente de las problemáticas. Lo mismo, rendición de cuentas, ¿dónde está la plata que se invierte? Colombia está invirtiendo gran parte de su Producto Interno Bruto en la guerra y en las fuerzas militares. Entonces, la idea también es, ya se invierte ahí, es saber dónde está la plata, en qué se gasta al detalle. No se puede, es información reservada. Bueno, y
al auditorio para los jóvenes en situación de discapacidad que nos acompañaron en este proceso, que son de las fuerzas militares de Colombia y quienes de verdad han sufrido y son jóvenes y nos acompañan el día de hoy. No son discapacitados, son jóvenes en condición de discapacidad, son ciudadanos sujetos de derechos que nos acompañan el día de hoy. No son beneficiarios de un programa asistencialista, son ciudadanos colombianos. 3 temas adicionales que se pone para el tema de fronteras es el cambio climático, el tema de Amazonas y cómo vamos a hacer para que el cumplimiento de la cumbre realmente se dé. Esa fue una de las propuestas de los jóvenes de Colombia en términos de muy bonito todo lo que estamos haciendo en esta cumbre, muy bonito que nos reunamos, pero ¿qué va a pasar con la cumbre? Y allí, desde lo que trabaja también la corporación metodológicamente jóvenes, hay una propuesta general y macro. Y es que debemos trabajar en la construcción de sistemas de información y gestión del conocimiento en juventud. Tenemos que saber, o juventudes, tenemos que saber qué está pasando con los jóvenes, tener indicadores, sistemas de monitoreo, tener metas y desde allí poder evaluar realmente si estamos cumpliendo con una política de juventud o no, o seguir echándonos un discurso cada año. Muchas gracias.